Nos enseñaron a trabajar por dinero, pero no nos enseñaron a que la plata trabaje para nosotros. Bienvenidos a este podcast, un espacio donde hablaremos de inversión, fraccionamiento, propiedad raíz y muchas cosas más, sin filtros, sin teorías vacías y lo mejor de todo, brindándole una información completamente clara. Nos encontramos acá en nuestro primer episodio con el CEO de Investwe, que es el señor Sebastián Garcés. Sebas, bienvenido a este espacio tan espectacular que hemos creado para la comunidad de Investwe y para todas aquellas personas que vayan llegando y escuchando nuestro podcast. El día de hoy queremos hablar de cómo nació Investwe, la empresa, de dónde te salió la idea, tu historia, un poquito para que las personas te conozcan un poco más y conozcan esta empresa que ya lleva 4 años en el mercado con más de 45,000 usuarios. Bueno, muchas gracias, Jess. Bienvenida a toda la comunidad, bienvenidos. Me parece muy bueno este espacio porque es algo como para tomarnos un café virtualmente, para poder hablar y poder decir las cosas con mucha naturaleza y que todos, como tú dices, que conozcan la historia, que conozcan lo bueno, lo malo, los tropiezos que hemos tenido, las dificultades, ¿cierto? Y realmente poder entender por qué estamos donde estamos y qué es lo que viene, ¿cierto? Entonces, Claro. me gusta mucho, vamos a estar haciendo estos podcasts con diferentes temas para que nos escriban acá en la cajita de preguntas, nos digan qué quieren saber, que nos hagan preguntas de un tema particular que hayamos hablado. Entonces me parece muy bueno empezar por la historia de dónde vengo yo, quién es el equipo, de dónde venimos todos y realmente qué es lo que pasó, ¿cierto? Así es. En Invesco contamos con un equipo pequeño, pero es una familia prácticamente que ya tenemos. No vemos esto como solamente un trabajo y ya, ¿no? Somos un equipo muy unido, hemos ido creciendo tanto en la parte profesional como en la parte académica, porque todos siempre nos estamos capacitando gracias a Invesco que nos brinda esa oportunidad de capacitarnos en muchas de nuestras áreas y yo como profesional lo puedo decir y es una felicidad poder estar acá y poder trabajar en Invesco y ser parte. Por eso nosotros nos apropiamos y decimos no solamente Invesco sino nuestra empresa, porque es de todo el Así equipo. es, de todos nosotros y por supuesto de toda la comunidad. Sin la comunidad esto no sería nada. Bueno, yo quiero primero empezar por quién es Sebastián, ¿cierto? ¿Quién es Como Sebastián? para que me entiendan un poco quién es Sebastián. Yo soy Sebastián Garcés López, soy una persona que estudió Administración de Empresas en la Universidad de AFIT. Eh, Además de ese estudio, he realizado diferentes estudios de lenguajes de programación. Entonces tengo mi perfil de administrador combinado con un tema de programación y desarrollo, ¿cierto? Y realmente emprendedor desde los 14 años, ¿cierto? Empecé con negocios de diferentes sectores, con el tema de restaurantes, de bares. Fundé un negocio que llamaba Porto, una charcutería acá en la Vía Primavera. De ahí el negocio se puso muy complicado, la zona rosa se afectó mucho acá en Medellín. Empecé con mis hermanos una empresa de cercas eléctricas que era un legado que teníamos de 2 tíos de la familia, ¿cierto? Esta empresa se llama Districampo, todavía existe, empresas eléctricas y energía solar. Y en el año 2012 empecé a combinar todo el tema administrativo comercial con el tema tecnológico. Y ahí empecé con algunos negocios. Empezamos con una fintech que era un tema de tarjetas de crédito prepagadas en el año 2012. Eso, como le tocó al tema de Nubank y todas estas fintechs que hay hoy en día, mucho bloqueo por la regulación legal. Entonces nos tocó cerrarla de una manera muy rápida, pues duramos apenas como 2 años con ella y empezamos con todo el tema. Posterior a eso, ahí empezó a entrar ya personal al equipo, empezó a entrar programadores comerciales y empezamos con un tema de e-commerce y negocios de dropshipping a nivel virtual en el año 2014, ¿cierto? Todo eso perfecto, sin embargo, como les acabo de contar, siempre había sido independiente y no me había dado la oportunidad de trabajar como empleado. Entonces, en un momento se me dio la oportunidad y empecé a trabajar como empleado. Entonces, dejé mis negocios, mis emprendimientos marchando de manera automática, empecé a trabajar en Cementos Argos, una multinacional que me dio mucho de lo que tengo hoy en día, especialmente el conocimiento, ¿cierto? Allí empecé a hacer todo el tema de estructuración y estandarización de las diferentes áreas de la compañía, donde con un equipo multidisciplinario nos dio una sinergia de poder abarcar y de poder sumar mucho
para estandarizar, para el know-how, para poder hacer todo un tema de automatizaciones, ¿cierto? Y en Cemento Largo estuve alrededor de, creo que fueron 3 años, donde aprendí unas cosas magníficas, ¿cierto? Entonces ahí ya, sin querer queriendo, me fui metiendo al tema del real estate, tema de construcción, tema de cementos concretos, sin querer queriendo, fui entrando en eso, ¿cierto? Posterior a esto, estábamos con un tema de un marketplace B2B, de plazas de centrales de abastos, y la pandemia cogió y nos dio un guarapazo durísimo, ¿cierto? Cogió y nos dio un guarapazo muy duro. En pocas palabras, como para resumir, la pandemia cambió todo el modelo de negocio, pasamos de ser B2B a B2C, a competirle a un Rappi, a competirle en el momento a un Mercado. Sacamos 70.000 pedidos solamente en Medellín, o sea, 70.000 domicilios, eso era una aplicación y entregábamos, y eso fue una cosa de locos, pero sin querer viendo fuimos perdiendo el foco y no teníamos los capitales que tienen esas compañías como lo es un Rappi, y eso fue lo que nos afectó, y en pocas palabras, esa compañía entró en default y no fue capaz de sostenerse, ¿cierto? Entonces, ahí es donde les decía inicialmente que no todo es color de rosa, y de esas quiebras, de esas cerradas, también aprende uno mucho. Sí, las experiencias le traen a uno enseñanzas para mejorar y es un recorrido bastante grande el que tienes como empresario. Correcto, entonces ahí hay otra cosa muy buena, es que como vieron, pasé desde el lado de restaurantes, bares, tema agropecuario, tema de retail con el mercado de abastos y terminé en tema de todo el tema de real estate, ¿cierto? Entonces, todo eso lo logré unir con una sinergia tecnológica, y algo muy bueno es que hoy en día InBelWe conserva todo ese equipo. Entonces no soy solamente yo el que tiene la experiencia, el que pasó por todo eso, sino que, por ejemplo, el CEO, el CTO, todos les tocó vivir todo eso con nosotros, ¿cierto? Entonces son personas que también les ha tocado eso, que vivieron. Entonces uno de todos esos, de todas las dificultades aprende. Hoy en día somos un equipo relativamente muy pequeño gracias a todo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos mucho estandarizado, ya sabemos qué funciona, qué no funciona, ya hemos probado muchas cosas, ¿cierto? Con lo que les estaba diciendo ahí en la historia empresarial, donde estuvimos la quiebra con el marketplace, y un hermano empezó con todo el tema de la construcción paralelamente, de manera independiente. Yo lo veía, me invitó, yo no, al principio realmente, como uno dice, me dio miedo pasarme del sector, yo estaba como muy acomodado, tal, y él siguió y empezó a construir, y yo empecé a mirar y empecé a ver cómo lo estaba haciendo muy bien, hizo unas cosas espectaculares, todo. Y poco a poco entré en la sociedad con él y me metí al tema de la construcción netamente, ¿cierto? A apoyar. Yo no era el experto con tema estructural ni arquitectónico, pero entonces lo que hice fue entrarle a darle una sinergia a la compañía con tema administrativo, de procesos, tema de comercialización, diferentes cosas. Y hoy en día esa constructora es una constructora muy, muy, muy buena, una constructora que tiene pues realmente un potencial magnífico, pero ese es un hijo, InBelWe es un hijo de esa constructora realmente, ¿cierto? InBelWe no hubiera no existiría, no hubiera aparecido si yo no hubiera llegado a la construcción, si yo no hubiera llegado a la sociedad con mi hermano, porque ahí es donde empecé a identificar ese problema, ¿cierto? Entonces ahí es donde vamos a hacer énfasis en el problema que se identificó, el problema que soluciona InBelWe. Nosotros, cuando estábamos comercializando el edificio que estábamos haciendo en ese momento, empezó a llegar mucho usuario, muchas personas que querían comprar un apartamento. Primero, no tenían todo el dinero, tenían una cuota inicial, $10.000, 50 millones de pesos, etcétera, y necesitaban crédito de un banco. Y acá en Latinoamérica, especialmente en Colombia, los bancos le prestan al que no necesita, ¿cierto? Entonces llegaba, venga, tengo 50 millones, pero no he podido con un banco. Me tocaba decirle, chao, el apartamento vale 200, 300 millones. Entonces ese fue el primer problema que identifiqué. Yo dije, ¿cómo vamos a dejar ir ese usuario que tiene un capital interesante? Llegó otro usuario y eran personas extranjeros, nos llegó mucha gente de Estados Unidos, de Puerto Rico, decían, yo quiero comprar el apartamento, pero no quiero encargarme de nada, manéjelo usted, ¿cierto? ¿Qué estaban buscando? Lo que empezaste con el título de este capítulo, o sea, una renta pasiva, ¿cierto? Y nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo? Nosotros estamos enfocados a construir, nada de operación, nada de nada, me tocaba decirle, chao, ¿cierto? Y tristemente también llegaba otro tipo de usuario, que era el que pasaba por la obra y soñaba. Decía, ¿cuándo será que yo puedo tener una inversión inmobiliaria? Un mensajero, un domiciliario, una persona de aseo, de vigilancia, que acá en Colombia tienen un salario muy bajo, tienen
que ganan el mínimo, que uno escasamente dice cómo sobreviven. Pero entonces pasaban, miraban, yo a veces conversaba con la chica del aseo que nos ayudaba allá, a veces conversaba con el de los domicilios, con todo, y yo decía, qué pesar que el sector inmobiliario le esté diciendo no, No, ¿cierto? ¿A quién? A un público tan grande. grande como es el público de estrato socioeconómico bajo a nivel mundial, ¿cierto? Entonces ahí empecé a investigar y me encontré con diferentes plataformas de la Unión Europea y en Estados Unidos demasiado fuertes en esto. Pero ¿qué pasa? Seguían con la brecha. Ticket de inversión, o sea, inversión mínima de $10.000. O sea, Muy todavía grande. no estaban haciendo el tema de democratización. Encontré acá en Bogotá una que ya estaba empezando, seguía con un ticket bien, pero revendiendo la operación, revendiendo el fraccionamiento, o sea, lo que hacía era comprar y revender, entonces no hacía realmente la tarea bien hecha, en mi opinión. Y ahí fue que empezamos todo el equipo que teníamos, porque yo nunca me separé de ellos, todo el equipo de todas las diferentes empresas que les acabo de contar la historia, empezamos y nos empezamos a sentar y empezamos a unir, ¿cierto? Hicimos una primera prueba fraccionando un piso en el edificio que estaba construyendo con mi hermano y esa primera prueba fue muy difícil. Eso no funcionó. Inclusive al principio llamaba compra en grupo, ¿cierto? Eso no funcionó, se vendieron apenas unas pocas fracciones porque teníamos el ticket muy alto. Estábamos nuevos, no habíamos creado historia, confianza. En ese momento mi hermano vio como algo que no iba a funcionar, me dijo estamos perdiendo el foco, etcétera. Yo seguí soñando con el tema de fraccionamiento y yo tomé una decisión muy dura, de las decisiones más duras que he tomado en mi vida, y fue que le dije, yo quiero soñar con este proyecto. Y me hice a un lado de la constructora. Entonces, esa es también la historia de esa ruptura en buenos términos, cómo pasó, ¿cierto? Y empecé a hacerlo. Entonces, la primera propiedad fue la 202, la que hoy en día todavía conserva y es la joya inmobiliaria. Y Todos esa quieren esa propiedad la propiedad. había construido mi hermano, exactamente. Ese edificio lo había construido mi hermano antes de que yo entrara a la constructora. Entonces yo conocía toda la trazabilidad. Sabía en cuánto había comprado, sabía cómo era la ocupación, sabía cómo era de buena, sabía la joya que era. Y yo dije, yo tengo que empezar con algo muy bueno. Las cosas de la vida Dios se dio y en ese momento el propietario Mateo le dio por irse del país y quería irse a estudiar y me encontré con él y me dijo, voy a vender y yo, esta es la propiedad con la que hay que empezar el fraccionamiento. En fin, empezamos con las uñas, con voto de confianzas, con usuarios pioneros que les mostramos todo, les dijimos, vamos a empezar con este apartamentico, todo, hicimos el primer webinar, yo me acuerdo, webinar que, uy, de todos los colores, sudé lo que no, yo soy muy malo para esto, ahí le va perdiendo la pena, pero empezamos con una propiedad y esa es la propiedad más exitosa hoy en día en Inbedui, fue la pionera, yo creo que es la que le dio el primer empuje a Inbedui, ¿cierto? Pero Sí. entonces la historia, en resumidas cuentas, es esa. Nosotros identificamos tres problemas. Tema financiero, tema de democratización y todo el tema de operación. Esos son los principales tres problemas que identificamos y con eso fue que empezamos a organizar. Inveswi nace un 24 de diciembre, por la noche. Yeah, sí, realmente eso es algo muy interesante y demuestra la capacidad del equipo. No nos importó que estuviéramos en diciembre, que estuviéramos en diferentes partes. El 24 de diciembre yo llamé al CTO y le dije, hermano, tengo esta idea, he investigado esto, necesito ejecutarla ya, ¿cierto? Entonces es algo que nos caracteriza como emprendedores. No nos importó que estuviéramos y necesitábamos hacerlo ya, era ya. Entonces, ese 24 yo me acuerdo, estaba en una casa que estábamos alquilada y todos en la sala y yo en la cama acostado programando, creando el video, haciendo piezas, creando las redes, o sea, haciendo lo que todo un emprendedor le toca hacer al principio y es todo. Haga el software, nos conectamos a Alegra, el software contable, servidores con el programador, etcétera. Prácticamente que en cuestión de una semana teníamos un mínimo producto viable, ¿cierto? Nosotros por la experiencia que teníamos en las diferentes empresas anteriores tenemos ya muy claro todo el tema del el roadmap o como tiene que ser, ¿cierto? O sea, no nos podemos quedar desarrollando el producto perfecto. Hay que hacer algo rápido, testearlo y sacarlo al mercado. Entonces, esa es la historia. Empezó como un spin-off en el tema de emprendimiento, que es algo que a mí también me ha servido mucho, que yo tengo énfasis en emprendimiento en mi carrera de la Universidad de AFIT. En el tema de emprendimiento, eso es una cosa que se aprende y eso se llama un spin-off. Un spin-off viene siendo un hijo de una empresa donde nosotros teníamos nuestra empresa, nosotros no nos habíamos desarmado, por más que en la empresa del marketplace hubiera entrado en default, que nos hubiéramos quebrado, seguíamos como equipo aguantando y yo sabía que alguna empresa, algo, tenía que salir adelante porque
lo que más importa en cualquier empresa es el personal y el equipo, más que el capital, más que cualquier cosa. El equipo es lo que caracteriza siempre una buena compañía. Entonces, ese fue el spin-off, empezamos a probar, llegó lo de la propiedad que les conté de Mateo, esa propiedad llegó como mandada por Dios porque justo Mateo se iba del país, la compramos con mucho sacrificio, con deudas, sacando plata prestada por toda parte, entonces dijimos, esto tiene que funcionar. Y logramos hacer esto y además que yo ya conocía, como les dije, todo el histórico de esta propiedad y sabía la buena, la joya que era, ¿cierto? Poco a poco ya fuimos, más adelante les voy a contar, pero poco a poco ya fuimos integrando todo el equipo y ya todo el equipo empezó a ver ese hijo que habíamos hecho como prueba piloto un 24 de diciembre, que era un gigante. Sí, y lo importante también de todo el crecimiento dentro de InvestWe, el siguiente episodio, en el episodio 2, vamos a hablar realmente qué es InvestWe y todo lo que tiene que ver con el tema de fraccionamiento inmobiliario, para que no se lo pierdan, pero en este episodio es más como la historia, quién es Sebastián, quién es InvestWe, todo el crecimiento profesional que ha tenido InvestWe, que no siempre fue tan bueno. Tuvimos una primera propiedad que fue completamente un éxito, pero siguió el camino de tener más propiedades y hoy en día tenemos más de 35 propiedades en nuestro portafolio comercial y propiedades no solamente en Colombia, sino también fuera del país, que ha sido algo muy importante para un crecimiento y para poder expandirnos a nivel internacional. InvestWe se encuentra en una etapa de mucho crecimiento profesional también como empresa y queremos ser los número uno en Latinoamérica en fraccionamiento inmobiliario. Entonces, gracias Sebas por este espacio, por compartir tu historia, por compartir que empezó como un emprendimiento y hoy en día es una empresa súper grande con tanta gente. Tenemos una plataforma hermosísima, increíble, súper fácil de manejar. Lo invitamos a que la descarguen. En la descripción de este video le vamos a estar dejando toda la información acerca de InvestWe y gracias por ver este episodio con nosotros. Yo quiero que este episodio sea la base para que entre toda la comunidad armemos este podcast y ustedes mismos nos digan qué quieren ver, ¿cierto? O sea, qué quieren que les contemos, dónde quieren que grabemos. O sea, yo los he invitado mucho a que vengan a tomar café, a que vengan a que nos conozcan, a que vengan a las oficinas. Y yo sé que es difícil y la virtualidad ha cambiado eso. Sí. Entonces utilizamos este canal comunidad para que nos escriban, que bueno, hagan un episodio explicando esto, mostrando esto. O sea, esto es de ustedes y por ustedes. Entonces yo los invito a que sean muy activos en nuestro canal de YouTube, que vamos a fortalecerlo bastante con esto, que nos escriban acá en el canal de YouTube, que nos escriban qué quieren ver, cómo lo quieren ver, qué doble clic quieren que hagamos de algo que hayamos tratado, ¿cierto? La idea es esa, la idea es que haya un tema de confianza, de transparencia, que sepan lo bueno, lo malo, lo bonito, o sea, esto no todo es color de rosa, exactamente, acá hemos tenido muchas dificultades y empresa que no tenga dificultades, o sea, nosotros lo llamamos los good problem y eso es el día a día y siempre van a ver, ¿cierto? Entonces ahí quiero que entre todos construyamos esto. Nosotros tenemos un listado de episodios ya muy establecido, pero lo podemos adecuar y moldear con ustedes. Si ustedes nos ayudan con eso, se lo agradecemos para que entre todos compartamos estos espacios. Claro que sí. Nos vemos en el siguiente episodio.